Está gris la mañana, arrancó cerca de 19 grados, alguna inestabilidad, no se descarta alguna lluvia, dice Jopo que estamos entrando en 4 días de inestabilidad, pero con un frente de aire caliente. La máxima para hoy sin sol va a ser de 23 grados. De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer fue un día en el que el gobierno tuvo dos frentes muy complicados, por un lado en el Congreso Nacional y por otro lado en el tema financiero económico. Arrancando por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en principio me fui a la plaza, me tocó llegar justo en el momento en el cual se estaba dando la votación. Se había previsto, contaba David Cayón, que estuvo todo el día en la Cámara de Diputados cubriendo esto, lo que pasaba en la Cámara. Inicialmente se había previsto una sesión muy larga con la intervención de muchos de los diputados haciendo su discurso. Tenían que discutir qué hacían con los vetos que le impuso Javier Milei a la ley de emergencia en materia pediátrica y que tiene que ver con el financiamiento, entre otros hospitales del Garrahan, y la ley del financiamiento universitario, que tiene que ver con todas las universidades nacionales del país. La cuestión es que cuando van a labor parlamentaria para ver cómo iban a hacer la sesión, en un momento se habían anotado, estaban viendo cuántos oradores iban a tener, pero cuando llegan al recinto y ven que tienen el quórum y al rato se dan cuenta que tienen el número necesario como para los 2/3 para poder insistir ante el veto del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Pichetto aceleró la sesión y terminaron votando ahí cerca de las 5 de la tarde. Era muy conmovedor escucharlo desde la plaza. La plaza estaba de alguna manera dividida como en dos partes, o sea, al lado hacia Corrientes estaban mayoritariamente los partidos políticos que habían movilizado y después estaba toda la comunidad de los médicos, técnicos del Garrahan con sus ambos blancos. Les mando un abrazo a un montón de gente que se acercó a saludarnos, y estaban también todas las distintas facultades que habían salido de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para converger, digamos, del lado que estaba el palco, que era más hacia Avenida Independencia. La verdad es que fue muy conmovedor en el momento en el que se escuchó por autoparlantes cuál había sido el resultado de ambas votaciones. La primera fue el resultado de la votación del Garrahan, en la cual se juntaron 181 diputados sobre 256 diputados pero no estaban todos presentes, pero ampliamente superó los 2/3 la votación a favor de insistir con el financiamiento para el Garrahan, y después por un número también muy amplio, un poquito más mínima con 6 votos menos, pero 174 diputados votaron a favor de sostener la ley de financiamiento universitario. Se celebró esto en la plaza, y yo la verdad lo que vi es docentes, técnicos. Incluso me contaba uno de los técnicos, uno de los médicos bioquímicos del Garrahan, que se acercaron a saludar, que estaban muy conmovidos porque habían ido a acompañarlos a la plaza padres de chiquitos que murieron, que no encontraron la cura en el Garrahan a sus enfermedades, y que así todos estaban ahí en la plaza acompañándolos. Y digo esto porque los tweets de Javier Milei a partir de lo que pasaba en la plaza y de gran parte del gobierno siguen mostrando una desconexión bastante grande con esta situación. Nosotros habíamos entrevistado ayer a 3 por lo menos docentes universitarios, algunos con doctorados, 30, 40 horas de dedicación a la docencia, más de 15 años de antigüedad, y ganan $1 millón. Y Milei lo que tuiteó ayer respecto a lo que pasaba en la plaza, repleta de gente, dice: zurdos marchando para no perder sus privilegios. Yo no entiendo muy bien cuál sería el privilegio de ganar $1 millón trabajando esa cantidad de horas y teniendo que salir a buscar otro laburo. Además dijo: yo no cerré la UBA. No, lo que pasa es que se la puede financiar y se pierde el capital humano, que es efectivamente lo que está pasando. Me decían los bioquímicos del Garrahan que la situación más dramática todavía es la de los técnicos, que no tienen además otras fuentes de ingreso y que ganan sueldos que no les alcanzan para sostenerse. La cuestión es que finalmente esa plaza, que yo creo que estaba muy lejos de tener, de verdad lo digo, cada partido movilizaba, estaba Axel Kicillof, por supuesto que se convierte también en una bandera de la oposición, y en buena hora que sea una bandera cada vez más amplia de la oposición. Ayer la derrota de Milei en la Cámara de Diputados fue fenomenal porque
diputados. Me marcaba David un caso que me parece que es bastante revelador de lo que está pasando. Lo que perdió fue el apoyo de los diputados que responden a gobernadores que fueron aliados hasta ayer y que todavía son aliados de cara a las elecciones del 26 de octubre. El caso de Mendoza, Pamela Verazay es una diputada mendocina, y me decía David, es la número 2 de la lista que encabeza Petri en la provincia de Mendoza, es decir, es parte de la lista de oficialistas esta diputada. ¿Qué votó? Votó a favor de insistir con la ley del Garraham y se abstuvo con la otra. O sea, en los dos casos se ausentó. Con lo cual, en los dos casos votó de formas que beneficiaron al hecho de que la Cámara de Diputados pudiera insistir con el veto. Insisto, una candidata a diputada que va a las elecciones del 26 de octubre con los libertarios. Hoy Milei va a recibir a los candidatos que llevan los libertarios en todo el país. Supongo que irá a Olivos, la diputada. Se armó un ruido muy grande también dentro del bloque del PRO cuando Silvia Lospenato, que fue la diputada candidata en la ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones, que el PRO perdió contra los libertarios, votó también junto con el resto de la oposición y fue increpada de manera muy furibunda de parte de Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO, que es uno de los aliados en la provincia de Buenos Aires con los libertarios. Así que la situación fue de una derrota muy generalizada, con una dimensión que hace que incluso hayan votado ayer más diputados por insistir ante el veto de Milei que originalmente las leyes cuando se discutieron en la Cámara de Diputados. Se sumaron más diputados a insistir ante el veto de Milei que los que habían votado originalmente estas dos leyes. Ahora tiene que ir al Senado y ver si el Senado, donde es más holgado, bueno, donde a priori siempre le es más fácil al oficialismo, a la oposición, juntar 2/3 en el Senado que en la Cámara de Diputados, con lo cual es probable que finalmente esto se apruebe. Después Javier Milei entra en los procesos en los cuales entró con la ley de emergencia en materia de discapacidad, que es que la ley rige pero no la aplican. Hay ahora una medida judicial intimándolo a que cumpla con una ley que está vigente, a la cual le tiene que asignar las partidas necesarias y correspondientes. Decía, el discurso del gobierno fue Milei diciendo que eran los zurdos defendiendo privilegios. Caputo, el ministro de Economía, no se retractó respecto a lo que había dicho de cuánto ganan los rectores de la universidad. Pues esta es la idea también de que son en realidad privilegios que ganan 18 millones de pesos. Le mostró su recibo de sueldo el vicerrector Jacobiti, y después apareció también en la discusión el decano de Exactas Durán diciendo que nada, todos ganan 3 millones de pesos como mucho en sus respectivos trabajos dentro de como las máximas autoridades o las autoridades más importantes, en este caso ambos de la Universidad de Buenos Aires. Pero no sé, la verdad es que la respuesta del gobierno ha sido la descalificación a el sistema universitario, planteando que en realidad están defendiendo sus privilegios, cuando sabemos que no es cierto, porque son cifras del INDEC. Además, cayó la Administración Pública Nacional contra la inflación desde que asumió Milei un 30% el ingreso, y eso se ve muy reflejado dentro de los docentes. ¿Por qué son los docentes universitarios y no los docentes de escuela primaria o secundaria los grandes afectados? Porque la paritaria de los docentes de los niveles que no son universitarios la hace en la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, y esos estuvieron acompañando la inflación. La situación dramática es la situación de las universidades nacionales, que dependen de los giros que le tiene que hacer Nación, y dado que no hay un presupuesto, cada vez que tiene la reasignación de partidas se hace de manera discrecional, y han actualizado los gastos de funcionamiento, pero no han actualizado los gastos para poder acompañar con salarios que acompañen y no tengan la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron todo este tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema económico. Venimos hablando mucho de lo que pasó ayer. Finalmente tocó el techo de la banda, la cotización del tipo de cambio hizo que el Banco Central tuviera que salir a vender reservas. 53 millones de dólares vendió ayer para sostener la cotización del tipo de cambio en 1.473. Y la pregunta es, bueno,
Y esta es la pregunta que se hace el mercado, como en el lenguaje que se maneja en el mundo financiero, y se lo han hecho más directamente a Caputo, que contestó, le dije, bueno, ¿con qué vas a pagar los vencimientos de deuda? Si te estás gastando ahora, empezaste a gastar dinero proveniente del último crédito del Fondo Monetario en sostener el tipo de cambio, y tenés vencimientos no tan lejanos, ni siquiera sin mirar todo lo que tiene para el año que viene, sino de los próximos meses, de 7.000 millones de dólares. ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo vas a pagarles? Por eso subió mucho el riesgo país también. Hasta ahora la respuesta de Caputo fue que el equipo económico siempre prevé los peores escenarios y que van a hacer un anuncio cuando lo tengan que hacer. Hay una expectativa de que haya algún tipo de anuncio esta mañana antes de que abran las operaciones. Esto no está confirmado. Y si no, el conejo de la galera, lo escuchábamos hace un ratito a Carlos Pañi, pues es una cosa que circula también en el mundo económico cercano al gobierno y en el propio gobierno, la posibilidad de que sea el Departamento del Tesoro con un crédito directo de los Estados Unidos a la Argentina para darle el puente hasta las elecciones del 26 de octubre, momento en el cual, bueno, Milei además va a llegar a una situación en la cual va a buscar el voto en todo el país en una situación económica donde la actividad económica también está dañada. Hablamos tempranito con un economista de la Universidad de Itela, los que hacen el índice respecto a las expectativas futuras, pero no son expectativas de opinión, sino que lo hacen en base a indicadores económicos, y las chances de que los próximos meses caiga en una recesión son del 95%. Dice que los próximos 3 meses la probabilidad de que haya una desaceleración de la economía es altísima, y eventualmente, si se prolonga ese escenario por 6 meses, sería un escenario de recesión. Con lo cual, se llama Martín Rosada, el economista con el que hablamos hoy temprano, que hace este indicador. Con lo cual, bueno, enfrenta una situación financiera compleja, y la situación del Congreso también es una situación muy autoinfligida, en el sentido de que el gobierno está pagando también en el Congreso Nacional las consecuencias de un armado electoral nacional en la cual despreció en gran parte de las provincias la posibilidad de ir en alianza con estos gobernadores, y eligió, pensando que el mero apellido Milei era suficiente como para generar una adhesión en la boleta. Esta idea de cuando vinieron a Capital y dijeron Adorni es Milei, bueno, o kirchnerismo nunca más, la polarización con el kirchnerismo, entendiendo que eso era suficiente como para tener un gran respaldo en las urnas. Hay que ver cómo va en octubre, cómo le va Javier Milei en octubre, pero antes que eso, cómo llega octubre, ahora que ya pasó el primer día en el cual el mercado empezó a testear al equipo económico y llevó el dólar por arriba del techo de la banda, obligando al Banco Central a vender por primera vez reservas dentro de este nuevo esquema cambiario. Ayer fueron 53 millones de dólares.